Buenos días, mi nombre es Mario Arreola de la Dirección de Divulgación de la Agencia Espacial Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Zuliam García García. Ella es ingeniera en electrónica, actualmente es docente en la Universidad de Tamaulipas y su maestría es en tecnologías avanzadas. Nos va a platicar hoy sobre el cálculo de enlaces satelitales, una aplicación de Marta. Adelante. Buenos días, gracias por asistir. Les vamos a hablar brevemente sobre una aplicación que surgió en una estancia que tuvimos en CRECTEA, Campus México, institución que hospeda INAOE, cuya formación de estos centros de investigación es una iniciativa de la ONU para difundir tecnología y ciencia aeroespacial en países en vías de desarrollo. Tuve la oportunidad de estar allí en el curso de comunicaciones satelitales y esta es parte del proyecto final que se nos encargó a los estudiantes en ese entonces, cuya viabilidad, verdad, se la veo bastante factible para las personas, los estudiantes que se están adentrando a estas cuestiones satelitales, ya que nos permite analizar cómo los diferentes parámetros afectan en que se lleve un enlace satelital. Bueno, el contenido de esta presentación son una breve introducción, el resumen, los parámetros de enlace, orientación de la antena. Todos estos parámetros nos van a llevar para que podamos establecer ya sea el enlace ascendente o descendente. Y bueno, finalmente el desarrollo del programa y los resultados. Aquí como una breve semblanza, ¿verdad? En el ámbito académico y cuestiones profesionales, pues es de gran utilidad contar con una herramienta que nos permita realizar los cálculos para establecer un enlace, ver si es factible o no. Y bueno, estas características nos van a poder determinar si este enlace se va a llevar a cabo o no. Aquí una mención, esta aplicación está diseñada para satélites geoestacionarios. Ahora pues vamos a hablarles sobre este programa. Como una breve semblanza, bueno, el inicio de las cuestiones satelitales involucra también lo que es la transmisión de información, van de la mano. Tenemos una breve reseña histórica desde las señales de telegrafía, cómo fueron avanzando estas cuestiones de comunicación hasta que el 4 de octubre del 57, bueno, pues se logra lo que es poner en órbita el primer satélite por parte de la URSS, que fue el Sputnik, ¿no? Que con sus pulsos, sus bip, ya era una misión exitosa. Posteriormente, pues viene el boom del desarrollo satelital. Tenemos también lo que es el AT&T, que pone en órbita lo que es Telstar 1 y 2. Posteriormente, pues tenemos el primer satélite geoestacionario militar, para continuar con lo que es Intelsat, que se le denomina pájaro madrugador, donde ya se inician estas comunicaciones satelitales de forma comercial. Posteriormente seguimos con redes privadas, internet y lo que conocemos hasta el día de hoy. En este caso, bueno, los diferentes conceptos de satélite van a caer en un mismo fin. Primero, un satélite, bueno, es un elemento que orbita alrededor de otro elemento. Sin embargo, para cuestiones de comunicaciones, pues como lo podemos observar, es un cuerpo retransmisor de señales de microondas ubicado en el espacio. Y bueno, cuenta con varios subsistemas, los cuales se enlistan en la presentación: antenas, comunicaciones, posicionamiento y orientación, telemetría y control, la cual nos va a indicar en la estación terrena el estado de salud de cada uno de los subsistemas que componen este satélite. Tenemos también la parte estructural, todo aquello que va a soportar y que va a garantizar que todos los módulos o subsistemas pues permanezcan de forma viable. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, para calcular un enlace pues nos va a permitir a nosotros ver la factibilidad y las características que van a hacer este enlace posible.
Un sistema de comunicaciones por satélite básicamente va a contar de 3 elementos, lo que es la estación terrena para enlace ascendente, el segmento espacial, que es el satélite, y puede haber comunicación de satélite entre satélite, y otra vez la estación terrena para el enlace descendente. Y bueno, tenemos enlace ascendente y descendente, que cada uno, bueno, pues viene definido. Cuando es en este caso ascendente, pues las señales llegan de la estación terrena al satélite, y en el descendente transmite el haz hacia la estación terrena o varias estaciones terrenas. También otra cuestión a mencionar pues es la zona de cobertura, que es esa área en la Tierra donde se garantiza recibir una potencia aceptable para poder recibir la señal. Y bueno, en este caso tratamos exclusivamente sobre geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios utilizan mayormente la banda C y la banda KU, cuyas frecuencias de enlace ascendente y descendente son distintas. Cabe mencionar que para la banda C en la banda C el enlace ascendente es de los 6 GHz y el descendente de 4. ¿Por qué esta diferencia de frecuencias? Primeramente, bueno, enlace su viaje desde la Tierra, en este caso enlace ascendente, desde la Tierra hasta el satélite, pues se va degradando, tiene pérdidas en el espacio libre, sufre de atenuación, las inclemencias atmosféricas también influyen, la señal se va degradando. Cuando llega al satélite, pues esta ya llega alrededor de picowatts. Entonces, ¿por qué una frecuencia mayor? Es mucho más factible enviar desde Tierra una frecuencia, utilizar mayor potencia para que ésta llegue al satélite, cosa distinta en el caso del satélite. Por eso en el satélite, para enlace descendente, se usa una frecuencia menor, ya que en el espacio el recurso energético es limitado, cosa que en Tierra pues lo podemos sufragar de alguna forma. Además, no se puede transmitir en la misma banda de frecuencias porque generaríamos interferencia, además de que se puede provocar que el transpondedor entre en oscilaciones. Aquí ya empezamos con los parámetros que se tomaron en cuenta para el diseño de esta interfaz. Tenemos lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de azimut. Estos dos nos sirven para orientar nuestra antena hacia la mejor recepción con la señal que nos está emitiendo el satélite. En este caso, bueno, nuestro ángulo de azimut, de elevación, perdón, pues es del plano horizontal hacia la dirección del satélite, donde nos está mandando mayor potencia. El ángulo de en este caso, para poderlo calcular, bueno, pues ya después de un análisis geométrico y matemático, se llegan a lo que son estos parámetros, donde tenemos que saber la latitud de la estación terrena, la diferencia de la longitud del satélite menos la longitud de la estación terrena, el radio de la Tierra y la órbita. Cabe mencionar que en este caso, como estamos hablando de geoestacionarios, la órbita es de aproximadamente de los 36.000 kilómetros, y para el radio de la órbita se está tomando en cuenta también el radio de la Tierra. Es por eso que es 42.164 kilómetros. Ya después de ese análisis que se hizo, nosotros ya contamos con esta fórmula, ya nada más sería sustituir. Sin embargo, nuestra aplicación pues nos permite hacerlo de una forma más sencilla. Y bueno, para el ángulo de azimut, pues vamos a contar con la siguiente información. En este caso, el ángulo de azimut es la apertura de la línea de la estación terrena hacia el norte geográfico y la proyección horizontal hacia donde se tiene mayor recepción de potencia del haz del satélite. Y bueno, para mayor practicidad tenemos esta información, dependiendo de la ubicación de la estación terrena y el satélite, pues sería mucho más fácil obtener el ángulo de azimut a partir de un ángulo primo, en el cual lo vamos a calcular de esta manera, que es la tangente inversa del incremento de esa diferencia de longitud entre estación terrena y satélite sobre el seno de la latitud de la estación terrena. Y bueno, ya obteniendo este ángulo primo, nosotros obtenemos lo que es el ángulo de azimut. Ahora entran otros factores. Aquí se han tomado factores, pocos factores, pero se pretende hacer esta herramienta mucho más ambiciosa.
porque se están incluyendo los factores que consideramos más representativos en ese momento. En esa etapa éramos estudiantes de un curso de comunicaciones y fueron los aspectos que a nosotros nos resultaron de mayor relevancia. No es que los demás no sean importantes, claro que son más importantes, pero para una etapa en la que un estudiante se está involucrando en este análisis, con estos factores los consideramos necesarios o básicos. Bueno, tenemos lo que es la potencia isotrópica irradiada. Este factor influye mucho en lo que es un enlace satelital. Tenemos en este caso que es una medida que nos indica la fuerza, en la que la señal es transmitida hacia un satélite o hacia una estación terrena. Para calcular esta potencia isotrópica irradiada, nosotros necesitamos tener dos elementos, los cuales son la potencia de transmisión y la ganancia de transmisión. Estos están dados en watts. Y bueno, también tenemos nuestra fórmula para poderlos calcular en dB watts. En este caso, la potencia de transmisión se refiere a la potencia de una antena isotrópica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que esta antena está transmitiendo con la misma intensidad en todas direcciones, como si una esfera alrededor de ella. Entonces, en cualquier punto de esa esfera nosotros tendríamos la misma intensidad de la señal. Por eso la cuestión de que nos aparece 4 pi r cuadrada, que estamos hablando de el volumen, el área de una esfera. Y en este caso ya tenemos lo que es la ganancia de la antena directiva, donde ya este factor, pues esta densidad de flujo de potencia, ya se ve afectada con lo que sería la ganancia, ya que es directiva, va apuntando hacia una sola dirección. Otros factores que se están tomando en cuenta para estas cuestiones de establecer un enlace que afectan, bueno, ya es la atenuación por absorción. Esta afecta mayormente ciertas bandas, en este caso, bueno, se nos toman en cuenta, se afectan demasiado para las comunicaciones satelitales, para satélites geoestacionarios, lo que es la frecuencia de resonancia del vapor de agua, la del dióxido de carbono y la del oxígeno. Sin embargo, las que afectan mayormente en las bandas satelitales son estas dos. La frecuencia del agua, de resonancia del agua, que se ubica a los 22.2 GHz, y la del oxígeno a los 60 GHz. Oxígeno libre. ¿Dónde? Oxígeno libre. Sí, oxígeno libre en la atmósfera. Y bueno, tenemos otro factor importante que es la atenuación por lluvia. Aquí, para calcularlo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones pues maneja datos empíricos de acuerdo a cómo se ha comportado la lluvia, parámetros de la misma y cómo ha degradado la señal. Se pueden consultar tablas en su página web. También existen los modelos teóricos que se tiene un poco más de confianza en ellos, ya que se basan en los comportamientos registrados tanto de dimensiones de gotas y cómo afecta esto en la absorción de frecuencias determinadas. Y bueno, también otro factor es el efecto Faraday, que influye en una polarización o en una desviación de la polarización de la señal que se está transmitiendo. Y bueno, esto va a ocurrir cuando en la ionosfera hay mucha carga electrostática. Esto se ve más representativo cuando el Sol tiene su mayor actividad. Ahí es cuando se ve más afectado la señal por este efecto de polarización. Y bueno, en este caso pues vamos a tener mayor pérdidas cuando se está mandando una polarización circular, ya que vamos a tener una componente en vertical o una horizontal, lo que nos va a generar una componente ortogonal, y con el efecto Faraday de polarización se le va a sumar una componente, en este caso negativa, nos va a afectar. Entonces, ese tipo de polarización es la que se ve mayormente afectada por el efecto Faraday. Bueno, también tenemos lo que es la despolarización causada por la lluvia. En este caso, bueno, las condiciones climáticas también influyen mucho dependiendo de la frecuencia de transmisión del enlace. Para este caso, bueno, se toman en cuenta los parámetros que se citan, como es la orientación de las gotas de lluvia, el tamaño de la misma, la intensidad de la lluvia, y todo eso va a influir en la degradación de nuestra señal. Y bueno, los factores que contribuyen a la degradación de la señal, pues los estamos enlistando: atenuación por absorción atmosférica, atenuación por lluvia,
atenuación adicional por las nubes, niebla, granizo, etcétera, y cambios de amplitud. En este caso, bueno, también nos afectan lo que es ya cuestiones en el espacio. Los parámetros de enlace que se han tomado en cuenta para esta aplicación, bueno, pues es la ganancia en este caso de nuestras antenas, lo que es la potencia isotrópica irradiada y la potencia recibida. Los parámetros que nosotros estamos incluyendo en esta aplicación, donde, bueno, tenemos lo que es, para tener nuestra ganancia de transmisión en decibeles, nuestra eficiencia de la antena, el diámetro del plato en el caso de una parabólica, la frecuencia a la que se está transmitiendo y, bueno, por cuestiones del software aquí es lambda, pues nos aparece como una C, que es la frecuencia a la que estamos, la longitud de onda, perdón. Aquí tenemos, bueno, la potencia isotrópica irradiada, ya observamos las dos componentes, y la potencia recibida. Con esos parámetros nos va a permitir a nosotros interactuar también en ver cómo se lleva el enlace o no. Las pérdidas en el espacio libre, que fueron las que se enunciaron anteriormente, y algo no menos importante, la relación portadora ruido-señal a ruido. Se tomó esto en cuenta, la relación portadora-ruido, mas sin embargo hay que tener presente que existe el ruido térmico, el ruido blanco, lo que nos va a generar la figura de ruido, la potencia de ruido, y que todo esto nos va afectando, recordando de que nuestra señal llega a la antena receptora, ya sea en el satélite o en la estación terrena, pues en el orden de los picowatts. Entonces hay también que tener cuidado a la hora de amplificar y poder rescatar y de modular la señal recibida. Bueno, entramos a lo que es la aplicación. En este caso, esta interfaz fue desarrollada en MATLAB. Tenemos lo que es para calcular un enlace ascendente-descendente, ángulo de elevación y azimut en enlaces para satélites estacionarios. Se muestra de manera general el diagrama de flujo en el cual se trabajó. Nosotros pedimos los datos para calcular el ángulo de elevación, el ángulo de azimut, los parámetros para poder establecer o no un enlace ascendente-descendente. También la aplicación nos permite indicar si este enlace es factible o no, y le va a permitir al usuario poder jugar con ciertos parámetros a modificar para entonces ver con cuáles valores el enlace se lleva a cabo. Para enlace ascendente y descendente la misma dinámica, el poder llevar el enlace. Bueno, esta es la interfaz diseñada. Tenemos lo que es los botones, nuestro menú de usuario, enlace ascendente, descendente para calcular los ángulos y, bueno, para salir de la aplicación. Se cuenta también con un submenú, lo mismo que podemos hacer en los botones, lo podemos llevar a cabo en el submenú, en el menú desplegado. En este caso vamos a observar lo que pasaría, bueno, con un enlace ascendente, y, bueno, tenemos en calcular el ángulo de elevación y azimut. Cabe mencionar que esta aplicación se pretende poderla enriquecer y complementar aún más. Vamos a probar con lo que es un enlace ascendente. Esta es la interfaz que el usuario puede manejar. Entonces aquí se piden los parámetros que se tienen que tener en cuenta para la estación terrena. La potencia de transmisión, frecuencia, la distancia hacia el satélite, el diámetro de la antena y la eficiencia de la antena. Esos datos son los necesarios para introducir, para entonces ver la viabilidad del enlace. Y los parámetros a introducir del satélite, en este caso enlace ascendente, el diámetro de la antena, metros, la eficiencia de la antena y la potencia umbral. Nada más por cuestiones didácticas, en la presentación se contemplan algunos valores para ver cómo el programa responde ante un enlace factible y uno no factible. En este caso, pues vamos a manejarlo con esta información. Estamos poniendo la potencia de transmisión de 1 watt, frecuencia de 12 GHz, la distancia hacia el satélite. Recordemos que estamos hablando sobre enlaces con satélites estacionarios, diámetro de la antena 1 metro, una eficiencia de 0.6. Fines didácticos. Igual, diámetro de la antena, eficiencia 0.5 en el satélite, una potencia umbral de menos 50 dB. Con esto el usuario da clic en calcular
Y nuestra aplicación le arroja la siguiente información: la potencia recibida en 9 watts, la ganancia de la antena transmisora, ganancia de receptora, la potencia isotrópica irradiada efectiva y las pérdidas en el espacio libre. Entonces ya se tiene una noción de los valores y la influencia de cada uno de los parámetros que se dieron en la parte introductoria de forma teórica. Ya van tomando un sentido al verle su valor de acuerdo a los parámetros que se introducieron. En este caso, el enlace no es factible, la potencia recibida es insuficiente. En la aplicación, recalco, para fines didácticos, se recalcó y se trató de hacer bastante viable. Ok, el enlace no es factible, vamos a jugar con los valores de ciertos parámetros, los cuales puedo modificar. ¿Por qué entre comillas? Bueno, porque el diámetro de la antena de la estación terrena ya hay estándares, ya hay parámetros. ¿Okay? Sin embargo, podemos observar cómo el modificar el diámetro puede afectar en que el enlace sea efectivo o no. La potencia de transmisión, ok, la podemos modificar, sin embargo hay que recordar que a mayor potencia es energía y eso es dinero, tampoco es un recurso ilimitado. Y bueno, aquí jugando con los dos, que sería equilibrando un poco la parte de la potencia con el diámetro de la antena. En este caso, bueno, vamos a seleccionar cómo compensar estas deficiencias cambiando valores de potencia y diámetro de antena. Y bueno, le damos clic en calcular. Entonces ya aquí tenemos cómo varía de acuerdo al jugar con diámetros y potencias. Si nosotros cambiamos esos pares de valores, entonces el enlace se puede llevar a cabo. Creo que para fines didácticos es un buen comienzo para empezar a analizar, sobre todo ya dependiendo en asignaturas como diseño de antenas, entre otras. Bueno, para enlace, en este caso el enlace ascendente, ya llevarlo de manera efectiva sin que nos arroje un letrero de que no fue factible. Bueno, de igual forma introducimos los datos tanto para la estación terrena y los del satélite. Damos clic en calcular y en este caso nos está indicando la aplicación que el enlace se puede llevar a cabo con los parámetros introducidos. Entonces vimos las dos formas en las que opera, ya sea cuando el enlace es factible, nos arroja ese letrero y nos permite la dinámica de cambiar los valores, y bien cuando el enlace es factible con los elementos que se han introducido. Bueno, vamos a observar cómo funciona en este caso para la cuestión señal a ruido. Y bueno, solamente necesitamos para encontrar nuestra relación portador-ruido la temperatura de transmisión y el ancho de banda. Al introducir estos valores, bueno, pues ya vamos a tener relación ganancia-temperatura, portadora-densidad y portadora-ruido. Esto ya nos da una idea de lo que muchas veces en un libro de cuestiones teóricas lo manejamos o con ejercicios. Sin embargo, ya es una forma más dinámica cuando ya se ha comprendido el concepto. Nos permite ser un poco más analíticos. En este caso, para el enlace descendente, igual, los datos que tenemos que introducir en primer lugar o con mayor número de información, pues es en este caso los parámetros del satélite, los cuales los vamos a manejar de la forma en que se está mostrando. Damos clic en calcular y nos dice, ¿verdad?, que la potencia ha sido es suficiente para llevar a cabo el enlace. De igual forma, si no fuera factible, pues entonces nos daría la opción de poder jugar con cualquiera de esos valores y entonces obtener las distintas combinaciones para llevar a cabo el enlace. Bueno, actualmente pues este programa surgió con fines académicos y educativos, una iniciativa de estudiantes para estudiantes. Bueno, facilita los cálculos para realizar un enlace usando MATLAB,
Cabe mencionar que esto se puede seguir enriqueciendo, añadiendo otros parámetros que aquí se han omitido, haciendo un análisis más detallado de cada una de las cuestiones y tal vez quitando o dando la opción para algo más profesional y no tan académico. Y además ya existen ese tipo de software, pero diría que sería una herramienta también bastante accesible a la comunidad estudiantil. En muchas universidades se maneja MATLAB, o bien existen sus versiones gratuitas que tienen similitud en la forma de programar o de lenguaje. Y bueno, las perspectivas de esta interfaz pues es que se convierte en una herramienta más poderosa. Entonces también si hay alguien interesado en poder colaborar, pues con todo gusto creo que los autores no tendríamos ningún inconveniente en proporcionar o facilitar toda la información o el recurso utilizado. Por último, quisiera agradecer a lo que fue la primera institución en la cual me introdujo a las cuestiones de comunicaciones satelitales y cuestiones espaciales. Fue mi primer contacto. Todavía no existía la agencia, sin embargo cuando pertenecía como alumno a CRECTEAR, pues también uno estaba escuchando, se mantenía al tanto que se pretendía formar una agencia espacial mexicana, que se deseaba generar un posgrado en comunicaciones satelitales o en ciencias del espacio. Y bueno, CRECTEAR fue mi primer contacto con esto, como el de muchos otros. Lo repito, tuve la oportunidad de estar en la parte de comunicaciones satelitales y bueno, ahora ya se cuenta con un posgrado en ciencia y tecnología del espacio. Entonces ya tienen maestrías en ciencias y tecnologías del espacio, pero en ese entonces nuestro primer contacto con esto fue CRECTEAR. Entonces, un agradecimiento a CRECTEAR y pues también los invito, ¿no?, a que chequen su página, que vean la información, el acceso a cursos y bueno, esa viabilidad es otra opción para estar dentro de lo que es esta área de ciencias y tecnología aeroespacial. Podemos observar los contactos, en este caso en el curso en el cual estuve, bueno, tuve la oportunidad de que fuera mi maestro, el doctor Celso Gutiérrez. Bueno, por mi parte les agradezco su atención y cualquier duda estamos para resolver. ¿Dudas, preguntas? Hablen ahora o... Sí, yo tengo tú lo comentas, ¿no? Es un sistema de cuestión académica, pero ¿qué tanto difiere con lo que tienes ya en la práctica? Bueno, difieren, por ejemplo, en la cuestión de para llevar los enlaces a cabo, pues no podemos jugar indiscriminadamente, tanto con diámetros de antena, potencias de transmisión. Así es. Además, contemplándolo y analizándolo precisamente en la mañana, sería muy bueno agregarle la parte para no nada más que opere en órbita, para enlaces con órbita gestacional, sino poderlo enriquecer para órbita media o órbita baja, claro. Para los users que están tan de moda. Exacto, ¿verdad? Sí, porque pues MATLAB es un programa que se facilita mucho para este tipo de situaciones, ¿no? Y como tú lo comentas, se puede todavía llegar mucho más adelante al respecto si se profundiza un poquito más. Y la otra pregunta pues ya prácticamente la respondiste, porque no se puede jugar con la potencia ni otro de los parámetros que manejabas, que decías que se cambian, ¿no? Se cambian, sí, pero es simplemente para poder ver efectivamente cómo se obtendrían valores aceptables en un momento dado. Pero tú sabes que ya en el mercado pues ya hay módulos satelitales definidos con cierta potencia y tienen que entrar dentro de esa parte, no prácticamente. Así es. Gracias. ¿Por qué separas el cálculo de subida y de bajada?
Nada más fue por cuestión de espacio y cuestión visual, estética nada más, en las ascendente y descendente. No sé, sería interesante hacer fluir, no sé si podría ser este tipo de cálculos. Como normalmente el satélite nada más es un transpondedor de frecuencias, ¿sí? O sea, en algunos casos hay de modulación ahí arriba, ahí cambia. Pero me gustaría meter la influencia de los osciladores locales que te permiten hacer esas traslaciones. Por ejemplo, de la banda de emisión o de recepción a la banda de emisión. Sí, pero hay un ruido inherente al oscilador que habría que meterlo ahí adentro, ¿no? También considerar, como les mencionaba, temprano estaba ahí analizando algunas cosas, y también considerar la pérdida de los conectores. Sí. Que en la banda sean alrededor de 0.4. Bueno, y aprovechando la pregunta, ¿han hecho algo de fiabilidad? No. Nada. No, es que esta aplicación fue desarrollada durante la estancia en Cretear, pero la posibilidad de seguirla enriqueciendo, claro. No, y además esa parte, ¿no? La parte de fiabilidad, que venía, no sé qué sea el Cretear. Una institución que surgió por iniciativa de la ONU para llevar el conocimiento de ciencia y tecnología aeroespacial para países en vías de desarrollo. Hay uno por continente, de hecho aquí en América existen dos, uno en México, Campus México, que hospeda INAOE, y el otro en Brasil. Sí, por eso. Okay. Pero sí, también para una cuestión más avanzada, incluir las cartas estas de líneas isogónicas para cuando uno quiere hacer el apuntamiento, para el ángulo de azimut y elevación, todos esos detalles, ¿no? O las cartas de la ITU para las pérdidas por lluvia. Sí. Y como usted decía también los conectores, pérdidas Sí. por conectores. Y enriquecer sobre todo la parte donde viene la figura del ruido, densidad del ruido, densidad espectral del ruido, y analizar, perdón. Y otras bandas, ¿no? Claro. Banda X, banda L. Sí, que nos permita también liberar de órbitas. Sí. No, hay mucho que hacer. ¿Quién se apunta? A veces por Bienvenidos, cuestiones de tiempo, ¿verdad? A veces nuestro desempeño, nuestra cuestión laboral nos lleva por otros caminos y ya no les puede uno dedicar a este tipo de aplicaciones el tiempo que uno quisiera para poderlas hacer más poderosas o que sean más factibles su uso, subsanar todas estas áreas de oportunidad que tienen. Una pregunta, ¿ustedes como creadores de este software tienen la patente o es una patente que está abierta? Ahorita mencionabas que es una iniciativa de la ONU, entonces no sé si lo que tú como desarrollador de tecnología lo compartes o es tuya la patente, un poquito para entender si esto después puede tener una aplicación comercial. Mira, esto surgió primeramente como un trabajo, fin de proyecto durante la estancia. Fue un trabajo entre estudiantes asesorados por obviamente nuestros maestros. Solamente se escribió un artículo al respecto, se publicó en un congreso que realiza el Instituto Tecnológico de Chihuahua Electro, pero como una patente como tal formal no existe. Más sin embargo, yo creo que no habría ningún problema por parte de los autores, me atrevo a hablar por mis compañeros y por mí, por el doctor Celso, que no habría ningún problema. Al contrario, yo creo que este es un trabajo que se puede desarrollar aún más, explotar, y como se comentaba en un taller en el que estuvimos lunes y martes, ¿no? Romper esa barrera de ser el profesional. Una pregunta, y en tu visión, ¿qué tipo de aplicación comercial podría tener? Es decir, esto es previo a que uno lanza un satélite o una vez que ya está lanzado el satélite también tiene esa aplicación. Y perdón porque no soy tan técnico como los demás, pero yo más bien le veo la parte como comercial. ¿Es una aplicación pre o es post? Previa. Es previa, para diseños satelitales y demás. Así es parte del diseño. Ok. Pero
completando la pregunta, usted decía, no puedes jugar con muchos valores, pues te da una idea de cómo está, etc. Entonces es netamente académico. Ya en la realidad estás limitado a la antena, a esto, son valores fijos y no los puedes mover. Lo que sí te puede dar una idea es que en función de la frecuencia, qué margen tienes, y el margen en función de las curvas de atenuación por la lluvia o por la inclinación o la polarización o por otros parámetros, pero es netamente académico. No tiene ningún interés práctico en el mundo del satélite. ¿Sí? Por eso mi pregunta sobre la fiabilidad. Ahí también es un poquito académico, pero es más práctico. Últimamente, después de muchos años, no había visto yo un diagrama de fiabilidad. Y entonces estaba yo en Sky y vi cómo tenían su diagrama de redundancia de los transpondedores en el satélite. Y ¿por qué? Porque tienen que estar viendo cuál está funcionando y si no funciona, cómo lo conmuta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esas son cosas un poquito más prácticas que sí serían más también un poquito académicas, y operadores tipo Sky les podría ser de utilidad, ¿no? Pero bueno, es el comentario. Gracias. Además, quisiera agregar, como es un software comercial, MATLAB, también se puede migrar algún tipo de lenguaje o de software libre para entonces no tener que estar dependiendo. Sí, MATLAB finalmente es una herramienta en donde ellos se basaron para hacer estos cálculos. Correcto. Entonces, de ahí se puede pasar a un programa independiente, que no tuviera que ver con los derechos de la herramienta. Exacto, y así como está, bueno, en Linux, software libre, enriquecer esta aplicación de manera libre, ¿no? Hacerla portable además. Se nos fue nuestro experto en antenas porque tuvo que atender un asunto, pero podríamos seguir la plática más a detalle con él. Bien, pues si no hay más preguntas, queremos agradecer. Una más, adelante. Bueno, sí, estoy viendo que esto es más enfocado, por ejemplo, a un enlace de tipo geoestacionario, pero por ejemplo, bueno, es una pregunta, ¿y qué tanto sabes o qué tanto difieren, por ejemplo, las ecuaciones de azimut y elevación para un satélite que no está fijo? Por ejemplo, un LEO, que está totalmente, es mucho más, digamos, tiene una velocidad más grande, por lo tanto la antena no va a estar fija. Y mencionabas unas ecuaciones justamente para saber a qué posición debe estar fija la antena, porque obviamente en un geoestacionario la antena relativamente está fijo porque el satélite no se mueve. Pero por ejemplo, ¿qué tanto difieren o hasta qué rango son útiles las ecuaciones de ángulos de azimut y elevación que presentaste? Esas solamente son aplicables para geoestacionarios. Pero digamos, bueno, ¿qué tanto sabes así de si esas ecuaciones son aún más complejas? O... Sí, son más complejas de acuerdo a la órbita, como bien lo mencionas. Es diferente una órbita LEO, ya que hay mayor dinámica, ¿no? El geoestacionario y algo fijo, sí, son más complejas. Perdón, esas ecuaciones a las que yo no estaba, a las que hace mención es únicamente para calcular el range, la distancia. Hacer el apuntamiento, ángulo de elevación. Pero es para tener en el cálculo de la distancia, entonces la atenuación, nada más para eso. Otra cosa. No, nada más, para apuntar hacia la mayor radiación, la mayor potencia. Cuando la antena está fija, pues cachas el satélite. En el caso de un satélite que se está moviendo, la antena tendría que seguir la órbita del satélite al menos durante los minutos que está visible. Entonces es un grado adicional de dificultad. Era para clarificar las ecuaciones. Después vi ahorita la eficiencia de las antenas. Ese sí es un dato importante para el que fabrica antenas. ¿Sí? Ahí vi 0.55, andan bien bajas, ¿no? Pero ahora con los nuevos componentes, no saben cómo va, cómo está el estado del arte de las antenas, tanto las antenas terrestres como las antenas, bueno, los satélites
pero no sabe cómo anda la eficiencia de esas antenas. El dato ahorita actual no lo tengo. Sin embargo, bueno, las imperfecciones en este caso del plato pues deben ser mucho menores de la longitud de onda a la cual va a recibir. Pero el dato exacto en la actualidad no lo tengo. Para conocer el estado es como la transposición, no sé quién conozca de transposición de frecuencia. Hay una manera de hacer la transposición de frecuencia exclusivamente digital, sin pasar por la parte analógica, a través del multimuestreo, ¿no? Y no sé cómo anda el estado adelante, ¿no? Es que lo dejé hace 20 años, estoy regresando, ¿no? En ese sentido. Perdón, aquí nada más adicionando, son varias, nada más que tú lo comentaste, las antenas se mueven en cierto ángulo nada más. ¿Por qué? Porque debe de haber varias antenas que están captando y que están cediendo la posición del satélite, que es móvil. ¿Sí? Entonces eso es lo que se considera nada más. No es tanto la velocidad del satélite, sino el posicionamiento que va tomando el satélite y la disponibilidad de la antena para captarlo en donde está y cederlo a otro. Es una cosa similar a la parte celular. Ves que son las celdas y te van cediendo de una a otra, ¿no? Es una cosa similar. Por ejemplo, para dar un aproximado, aquí en un enlace satelital, pues digamos esa distancia no cambiaría, ¿no? En un satélite LEO, esa distancia, bueno, el rango satelital sí llega a cambiar, digamos, a una distancia mucho grande, que sí sean pérdidas considerables al enlace, o cómo podría ser una estimación de un enlace LEO, porque obviamente pues va a estar cambiando todo el tiempo en lo que va siguiendo el satélite, pero de manera, digamos, teórica, ¿cómo podría ser un promedio o una estimación de cuál sería como mis pérdidas, las peores pérdidas que podría tener? Esa parte es prácticamente de diseño del satélite, porque tú sabes que la órbita LEO tiene también un rango nada más, entonces es el que se considera precisamente para él. No puede haber pérdidas porque entonces la empresa que está manejando esto tendría demasiadas pérdidas y su operación no sería factible, no estaría otorgando prácticamente lo que está ofreciendo en un momento dado. Sabes que los LEOs en un momento dado y los MEOs los han querido utilizar mucho para la cuestión de internet a nivel global. Inclusive hay por un proyecto ahí que se quedó pendiente de parte del diseñador de Windows, que realmente quería precisamente a través de los LEOs cubrir todo el mundo y otorgar internet prácticamente gratis, con el afán de que se considerara su software, todas las máquinas se pudiera manejar así, ¿no? Pero realmente no ha funcionado. Ahorita creo que nada más hay un proyecto, ¿no?, de LEOs o MEOs que están ofreciendo una empresa que es está aquí cerca en el periférico, y claro, no recuerdo su nombre, pero esa empresa te ofrece internet a verdaderamente alta velocidad, manejando los MEOs con bastante eficiencia, pero requiere tener antenas que estén fijas para que puedas tener esa alternativa, y eso ya es costoso para ofrecer un sistema de internet a alta velocidad, satelital y muy eficiente, ¿no? Pero digamos, ese es el caso, digamos, de utilizar a los LEO como satélites de comunicaciones. Pero por ejemplo, un satélite LEO de percepción remota, de observación de la Tierra, o sea, ahí no necesitas una constelación, digamos, de satélites. Simplemente, ¿Por qué? Pues porque generalmente los de percepción remota se utilizan en órbitas heliosíncronas que pasen el mismo día
a la misma hora para observar ¿Por cierta qué, zona. ¿Por qué heliocíncronos? ¿Por qué no inclinados? Para que todo el tiempo esté, digamos, en luz visible al sol y tenga menos, digamos, pérdidas por eclipses solares o lunares. Entonces, Sí, pero nuestro país está inclinado. ¿Qué te parece si vamos inclinado para que de un solo paso, porque si los pongo así, es que para cubrir el país está canijo, en cambio así, pero que digamos que no los satélites de o sea, digamos que si observas todo, digamos, ya dependiendo como dice el diseño de la área específica o área geográfica que quieras estar monitoreando, ¿no? Se utiliza más justamente por la iluminación del sol, porque si vas a estar observando la Tierra, si está, digamos, cuando es de noche, pues el satélite no va a ser como... ¿por qué no? Pues hay satélites que pueden ver de noche. Pero es como digo, la misión, digamos, supongamos que es un satélite... No, pero es para decirte, por ejemplo, hablábamos de comercio, si lo pones inclinado, pues además de nuestro país, lo podemos vender esa información a través de una constelación, no solamente para México. Sí. La idea es que hagamos un satélite que podamos vender esa información a otros países. Sí, tiene razón. Sí. O sea, hay que buscar de cómo hacer las cosas sustentables, ¿no? Sí. Va a ser el comentario, ¿no? ¿Eres estudiante? Sí. Por eso no hay que limitarse, ¿no? Sí. Porque ellos, pues sí, pero imagínate barrer el país así, en fin. Hay muchas alternativas y esas son las que hay que estudiar. Sí, porque mi duda es que yo no he encontrado bibliografía exactamente que hable justamente de las ecuaciones de azimuth y elevación para órbitas Leo. Entonces, por eso no sabía qué tan complicadas llegaran a ser, porque por ejemplo una estacionaria pues está a una inclinación cero, es como reduces términos de la ecuación misma. Entonces la antena pues obviamente está fija. Entonces esa es la pregunta más, ¿cómo cambian esas ecuaciones para... o si digamos las podemos utilizar para tener una aproximación viable de un satélite Leo? No sé, pero te voy a dar una respuesta más práctica. Tienes un sistema de tracking, un sistema de seguimiento, tienes una valija que te está mandando la señal y es más para los satélites estacionarios. Es más, o sea, los que estén interesados les consigo una cita aquí en Skype para que vayan a ver la estación terrena que tienen aquí en Río de la Loza. Entonces, tienen la tenota, se está moviendo, sí. Poquito a poquito, es imperceptible. Sí, digamos, ese es decir, el valor fijo no es de que en verdad sí tiene mínimos. Y han buscado la optimización para ganar 2, 3 dB, bueno, no tiene... Sí. En este tipo de cálculos tienen márgenes enormes, perdón, ya me callo. Sí, tienen márgenes enormes por lo de la lluvia, en función de qué frecuencia. Comentaron ahorita algo de la banda K, sí, de la banda KU tienen 10, 15 márgenes o más, 15 dB de margen para poder hacer la relación. ¿Por qué? Porque si llueve, es más, cuando llueve, ves en la televisión que el margen se lo está comiendo, ¿no? Pues muchas gracias. Perdón, un último comentario. No sé si esté colaborando con la agencia. Este señor que fue el viajero espacial de Hernández, no recuerdo su nombre. Sí, Hernández. Él creo que tiene información sobre las ecuaciones que tú le pides. Entonces sería cuestión de buscarlo en internet o algo así y pues preguntarle a él, ¿no? Perdón. Muchas gracias. De parte de la Agencia Espacial Mexicana queremos agradecer y les tenemos el siguiente reconocimiento a la maestra Zulián García por su ponencia Cálculo de enlaces satelitales impartida en esta fecha. Muchas gracias. Y de parte de la Agencia Espacial Mexicana les damos las gracias a ustedes que están aquí con nosotros y que hicieron tan interesantes preguntas. Y las personas que nos ven por internet también, muchas gracias
y hasta la próxima. Mario Arreola, Agencia Espacial, Revista Hacia el Espacio. Los invitamos a que consulten la revista y nuestras redes sociales. Buenos días.